Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes el día de hoy. Espero que todos estén muy bien allá en casita. El día de hoy nos encontramos una vez más aquí en su podcast casi favorito, Sentencias Emblemáticas, en donde vamos a tratar casos reales, juicios famosos y sentencias que superan a la ficción y son muy reales. Es todo, bravo. Por primera vez dando la bienvenida al programa, Andrés. Así es. Me da mucho gusto que me acompañes una vez más después de un mes. Qué complicado ha sido grabar, pero aquí andamos de nuevo. De hecho. ¿Cómo has estado? Muy bien, muchas gracias, Francisco. Y también, pues, sabes, un gusto volver a verte después de un mes. Yo sé que me extrañas, así como la gente me extraña, por eso se está desuscribiendo al canal, del canal más bien, ¿no? Pues esperemos que después de vengan muchos más suscriptores después. Va que va, Andrés. Pues fíjate que hoy te traigo preparado un caso local, mexicano. Un poco antiguo, sí, pero mexicano al final de cuentas porque pues la vez pasada andábamos allá por Corea del Norte y andábamos con cosas muy extremas. Entonces hay que aterrizar de nueva cuenta en nuestro país. Pues ¿te parece si le damos de una vez? Porque traemos un caso largo, de hecho... Todavía no sé, pero es muy probable que cortemos este episodio en 2. Si es así, no se preocupen, no vamos a tenerlos esperando un mes. La próxima semana, a más tardar, va a salir el segundo capítulo. No importa cuando estés viendo esto, a la siguiente semana ya va a estar la segunda parte. Si es que lo dividimos, porque todavía no sabemos. Así es, Francisco, y yo creo que sí, hay que darle porque a la gente le debe interesar saber qué es lo que pasa en México. Y aparte, pues... Si es un caso antiguo, pues que lo sepan. Si ya lo sabe alguien por ahí, pues que lo sepan todos también. Si lo sabe Dios, que lo sepa el mundo. Así es. Pues sí, Andrés, fíjate que después de nuestra travesía por uno de los países más herméticos del mundo, el día de hoy regresamos a la tranquilidad de México para hablar de uno de los personajes de la cultura popular de nuestro país, alrededor de cuya vida se ha construido toda una leyenda. Wow, y a ver, esto se está poniendo interesante, una gran leyenda. Espero que sea alguien como Jorge Negrete. Ay. Pero sigo siendo el rey. Ah, no, ese no es, ¿eh? No, ese no es. Es José Alfredo Jiménez, güey. ¿Es Vicente Fernández, que no? No, es José Alfredo Jiménez, güey. ¿Qué te pasa? Bueno, lárgate de aquí. Fíjate, Andrés, que a pesar de la gran fama y reconocimiento que guarda el protagonista de nuestro caso, en el imaginario colectivo mexicano, créeme que mucha gente lo conoce. Pero si yo les digo que hablaremos de la vida de José de Jesús Negrete Medina, es algo que probablemente no les diga nada. Sin embargo, estoy convencido de que todos los mexicanos hemos escuchado al menos una vez la frase "me agarraron como al tigre de Santa Julia". Uy, no, hombre, pues yo creo que hasta yo lo he dicho alguna vez. Esta frase en referencia a la forma tan curiosa de cómo fue aprendido el legendario personaje. Pero no solo la forma en que fue capturado resulta curiosa, sino que toda su vida en general, como te digo, es toda una leyenda. Es por eso que hoy hablaremos, pues, Andrés, del caso El Tigre de Santa Julia. Hombre, me parece bastante interesante, Francisco, para no quedarnos nomás con la idea de la película, porque ahorita yo traigo esa idea bien plasmada, ¿eh? Sí conoces la historia, sí viste la peli. Sí, miré la película, todo buenísimo, pues, no te va a resultar tan desconocida la historia. Es muy común, la gente, los millennials, los centennials, etcétera, probablemente no saben quién es este carajo. Quédense a escucharlo, está interesante la neta. Y pregúntenle a sus papás, les aseguro que ellos sí saben lo que significa eso de te agarraron como al tigre de Santa Julia. Si no a sus abuelos. Si no, sus papás sí saben. Fíjate, Andrés, que José de Jesús Negrete Medina nació en agosto de 1873 en Cuerámaro, Guanajuato. Fue hijo de José Guadalupe Negrete y de Luisa Medina. Mucho antes de ser conocido por el peculiar apodo que lo acompañaría en su paso a la historia, José de Jesús ya había sido marcado por su destino desde el momento de su nacimiento, ya que su madre falleció durante la labor de parto y su padre lo culpó al recién nacido por la muerte de su amada, lo cual le valió a José de Jesús el desprecio de su padre por el resto de su vida. Qué mala suerte, ¿no? Ya naces marcado. ¿Le tocó? Le tocó, ni pedo. El señor José Guadalupe, el papá del que después sería el Tigre de Santa Julia, quiso deshacerse de su hijo tan pronto como éste nació. Sin embargo, su señora madre, María Guadalupe, abuela del recién nacido, logró convencer a su hijo de que le permitiera a ella hacerse cargo de la criatura. El señor José Guadalupe permitió a regañadientes que su madre se hiciera cargo de su hijo, pero ordenando que sería en calidad de peón de la hacienda y que tendría prohibido ingresar a la casa principal.
¿Qué tanto sería el odio que le guardaba a su recién nacido como para decir, ok, mamá, tú cuídalo, pero como peón? Y que aquí en mi casa que ni entre. Yo creo que casi le dice a su mamá, salte también tu mamá, te voy a poner una casa. Ya sé. Durante varios años la abuela de José de Jesús se hizo cargo de cuidarlo, y durante ese tiempo consiguió bautizarlo, y hasta tenía planeado lograr poco a poco que su hijo finalmente aceptara a su nieto. Sin embargo, la actitud de José Guadalupe hacia su hijo no cambiaba de manera sustancial. Poco a poco lo toleraba más, eso es cierto, pero hasta ahí. No llegó a haber cariño, no hubo buenos tratos, etc. Pobre niño, Paco. Ya sé, güey, pobrecito. ¿Sabes qué me recuerda aquella anécdota? No sé si te la sepas, de aquel rey que dijo, ¿sabes qué? Déjame a este niño aparte, que nadie le hable, a ver qué idioma se aprende. No sé si te la sabes. No me la sé. Pues al final pues el niño ni siquiera se aprendió ningún idioma. De hecho se falleció el bebé porque pues no había quien lo cuidara, pues no había ese amor, no había ese cariño. Somos seres sociales, pues necesitamos cariño, ¿no? Bien lo decía ¿quién? Aristóteles, ¿no? El hombre es un animal político. Claro. Exacto. Pues lo más que lograba este muchacho, ya conforme iba creciendo José de Jesús, era que su padre lo tratara igual o peor que a los otros peones de la hacienda. De hecho, José de Jesús ni siquiera recibía una paga por su trabajo, lo cual fue creando en él el sentimiento de que era inferior al resto de los peones, porque pues a estos de perdido así se les pagaba. Con el tiempo, José de Jesús fue creciendo y fue llegándose de amistades poco provechosas que fueron guiándolo por el camino de la bebida, la parranda y los juegos de cartas. Yo creo que le hicieron corridos en esa época. Una noche, aparentemente debido a una falsa acusación de su hermano Trinidad Negrete, José de Jesús fue corrido de la hacienda por su padre, quien le hizo saber que la gente del pueblo lo calificaba como un vicioso perdido. Incluso la abuela que lo había salvado de recién nacido le dijo a José de Jesús que esta vez no podía ayudarlo. José de Jesús, antes de marcharse de la hacienda, le prometió a su abuela que un día tendría el suficiente dinero para volver por ella y comprarse una casa donde vivirían juntos. O sea, que todavía que la señora no lo pudo ayudar ya, él estaba agradecido, pues ella lo cuidó, ella lo salvó de morro. Sí, entonces su promesa fue que iba a volver por ella. Tras este episodio, Andrés, José de Jesús se dirigió a la hacienda de Puerto Nieto, con la finalidad de solicitar un trabajo. Su plan era empezar como peón y ahorrar todo el dinero que se ganara en la hacienda. Y ya con ese dinero, José de Jesús pretendía convertirse primero en mediero, y después en terciero. No sé si sabes lo que son estas figuras. Básicamente significa que iba a firmar un contrato de parcería con el administrador de la hacienda. Ajá. Y que el mediero es cuando el hacendado le iba a dar tierra, semilla y herramientas a cambio de la mitad de lo que produjeran las tierras. Uh-huh. Y el terciero era cuando ya nada más le prestaba la tierra. Y José de Jesús tenía que conseguir semilla y herramienta, y esto a cambio de una tercera parte de las ganancias. ¿Y has escuchado de esas figuras? Sí, había escuchado. De hecho, pues se dan más en terrenos ejidales que en la ciudad, ¿no? Pero pues ahí, si alguien nos está escuchando y se dedica a derecho agrario, pues ya sabrá todo lo que estamos hablando. Y si no sabes qué es, pues ahí está el Google. Ya sé. Los abogados de aquí del Valle, ¿no? Sí. Con la ayuda de un tendero, el tendero de la hacienda más específicamente, José de Jesús logró entrevistarse con el administrador y ser contratado como un peón con un sueldo de 500 pesos anuales. Ya quisiera yo ganar eso ahorita, chingada. Se le concedió un adelanto de 3 meses de sueldo. Sin embargo, en lugar de los 41 pesos que le tocaba por los 3 meses de trabajo, solo le entregaron 4 pesos en dinero y el resto en vales. Estos vales solo podía cambiarlos en la tienda de raya de la misma hacienda. No, hombre. Esas ya nos las sabemos. Típico porfiriato, ¿no? Ándale, ya sé. Sí, pues puras tiendas de raya. José de Jesús intentó reclamar y pedir que solo le dieran 4 pesos en vales y el resto en dinero, pero el administrador le hizo saber que en esa hacienda buscaban obediencia, y que si no obedecía, pues que jamás iba a llegar a ser ni mediero ni terciero. José de Jesús se instaló en una casa junto con otros 5 peones, y le correspondía a cada uno de ellos apenas el espacio suficiente para colocar su petate en el suelo y dormir sobre él. Durante las conversaciones que tuvo con el resto de peones, José de Jesús se enteró de que casi siempre se les pagaba solo con vales, y que estos solo podían ser canjeados en la tienda de raya, por lo cual la mayoría de los peones eventualmente terminaban debiendo a la tienda más de lo que podían ganar en toda su vida. Y esto los convertía, Andrés, eventualmente básicamente en esclavos. Sí. Ellos
realmente nunca veían sus ganancias, pues solo se les daba un papelito, pero ese papelito solo lo podías cobrar en la misma tienda de la cual pues era dueño el hacendado. O sea, ¿no? Sí, de hecho, pues eso está muy, muy grabado, ¿no? Incluso creo que en los libros, perdón, de historia desde la primaria ya venía esa parte histórica de nuestro país. Sí. Pero bueno, eso era lo que se vivía en aquel entonces y pues le tocó también esa mala suerte, ¿no? De nacer en ese momento. Así es. A pesar, Andrés, de sus intentos por ganar lo mínimo, por gastar lo mínimo y sobrevivir solo con lo más elemental, según sus cuentas, al pasar un año, José de Jesús, en lugar de haber ahorrado ganancias, debía a la tienda cerca de 50 pesos. Al finalizar dicho contrato, José de Jesús le solicitó al administrador que lo convirtiera en terciero. Sin embargo, este le indicó a José de Jesús que su deuda era del doble de lo calculado, o sea, 100 pesos, y que uno de los requisitos para ser terciero era no tener deudas con la hacienda. José de Jesús negó la deuda y desconoció la mayoría de los préstamos que supuestamente había solicitado, por lo cual el administrador lo acusó de rebeldía y lo envió durante varios días a una celda de castigo. Así que, Andrés, después de un año, José de Jesús había perdido fuerzas, dinero, salud y tiempo. Qué jodido, ¿no? Jodidísimo, ¿no? Y aparte, o sea, yo no recordaba, no sé, tal vez me estoy confundiendo, pero ahí en esa parte donde dice que lo mandaron a una celda de castigo, o sea, me hace creer, y no recuerdo esa parte de la historia, te comento, que ahí mismo en la hacienda tenían esas celdas de castigo. Sí, estaban instaladas en la misma hacienda. De hecho, el administrador se erigía como juez y parte, pues él acusaba y él sentenciaba, y la sentencia era pues días de castigo, y hasta que lo quería sacar él, porque no decían tantos días. De hecho, sucedía mucho que sacaban a los viejos que estaban encarcelados porque ocupaban meter más, ¿sabes? Por eso los sacaban. ¿Y les perdonaban la deuda? Se terminaban muriendo. Ahí está. Finalmente, a pesar del miedo que le daba ser capturado por la policía rural y ser devuelto a la hacienda donde seguramente recibiría peores castigos, al salir de la celda a la que había sido enviado, José de Jesús decidió escapar de la hacienda y buscar fortuna en otra parte. Tras muchas penurias y dificultades, a la medianoche del tercer día de haber huido de la hacienda, José de Jesús logró llegar a la ciudad de Irapuato, Guanajuato. Contrario a lo que llevaba 3 días haciendo, ese día no eligió caminos solitarios y escarpados para no ser descubierto por la policía, sino que se internó en los barrios bajos y penetró en una de las calles más transitadas, la calle de la prostitución. En esa calle conoció a Brígida Contreras, una mujer de alrededor de 50 años que ejercía el oficio y que por la resignación de adquirir un cliente nuevo lo dejó entrar a su domicilio. Descubriendo pronto, sin embargo, que el nuevo cliente no podía ni con su alma, José de Jesús le recordaba a Brígida Contreras a su hijo fallecido, y solo por esta razón fue que decidió dejarlo que se quedara en su cuarto unas noches mientras se recuperaba. O sea, hasta suerte tuvo este cabrón. Sí, ¿no? Ya de perdis, algo que le tocara, güey, es bueno ya. Sí, ya sé. A fuerza de convivencia, Brígida Contreras se fue enamorando de José de Jesús, y una vez que se hubo enterado de su historia, lo dejó esconderse en su casa, y ella misma se encargó de mantenerlo con el fruto de su trabajo durante varios meses. José de Jesús correspondió a los amores de Brígida más por gratitud que por otra cosa, y poco a poco fue recuperando la confianza para salir de parranda en Irapuato. Con ayuda de Brígida, José de Jesús consiguió un empleo como aprendiz en el molino de un español. Durante un mes trabajó sin paga como cargador, y al cabo del mismo exigió el pago de 6 pesos que se había acordado. Pero el español dio de palos a José de Jesús y lo corrió, amenazándolo con echarle a la policía si hacía escándalo o reclamaba algo por ahí. O sea, ya había trabajado el mes, güey. Y el tipo lo corrió y le exigió que no le cobrara lo trabajado. Y luego el mes de prueba, ¿no? Ándale, sí. Brígida rápidamente le consiguió otro empleo, esta vez en un almacén de telas francés dirigido a una clientela refinada, fifís. Por lo cual se le exigió a José de Jesús comprar un traje de 24 pesos, lo cual correspondía a los 3 primeros meses de su sueldo, por lo cual que tendría que trabajar durante ese tiempo sin recibir nada de pago, 3 meses. Cuando por fin cumplió el 4º mes en ese trabajo, José de Jesús finalmente le tocaba cobrar su primer mes de sueldo. Sin embargo, el dueño del almacén le dijo que esos 8 pesos eran los intereses por los 24 pesos del traje, por lo cual ese mes tampoco le iba a pagar nada.
José de Jesús acusó al dueño de estafa y este lo corrió del lugar entre insultos y golpes. Otra vez y de otro diferente. Para este momento, Andrés, José de Jesús comenzó a sentir la frustración de darse cuenta de que los ricos tenían el control y que los pobres como él difícilmente podrían hacer algo para confrontar tales injusticias. La depresión lo llevó nuevamente al alcohol, aunque la neta tampoco queda claro que algún día haya dejado de tomar, pero así narra la historia que la tristeza lo devolvió al alcohol. Pues lo devolvió, bueno, hay que darle su crédito. Sí, exacto. El beneficio de la duda. El beneficio de la duda. La tristeza de José de Jesús era también la tristeza de Brígida Contreras. Recordemos que se había enamorado de él, por lo cual hizo un nuevo intento de conseguirle un buen trabajo. Fue así que le consiguió otro, esta vez en la tienda de abarrotes de un criollo llamado Gumersindo del Manco. Te juro que así se llamaba. No estoy no estás albureando. No. Gumersindo del Manco se llamaba el abarrotero. Okay. Se le ofreció un sueldo de 5 pesos mensuales más sus respectivas comidas, pero a cambio debía permanecer por tiempo completo en la tienda y de hecho tenía que dormir ahí mismo en la tienda. Don Gumersindo, a diferencia de sus antiguos patrones, no trataba a sus empleados a golpes, de hecho los trataba bastante bien, pero aún así José de Jesús tenía quejas, que eran por un lado que solo los alimentaba con frijoles y chile, ya quisiera yo, y por el otro los mantenía trabajando todo el tiempo, incluso en labores inútiles e innecesarias, con tal de que no estuvieran sin qué hacer por ningún momento. Güey, dicen que el tipo de la tienda los ponía a limpiar frijol o arroz o cualquier grano, y cuando acababan de limpiar, él los volvía a revolver, güey, para ponerlos otra vez a limpiar el mismo arroz. Nada más para que sus trabajadores no estuvieran de ocas. No manches. Sí, te juro que eso está narrado. Podría haberlo cambiado, ¿no? O sea, lo ponen el limpio en una parte y le da el sucio. Ándale, es lo que yo digo, pero pues ya ves. Pasado el primer mes, don Gumersindo solo le pagó a José de Jesús 1 peso de los 5 que se le habían prometido. Y le prometió que le pagaría el resto al siguiente mes. Le pidió verlo como una inversión, porque hacia la tienda comenzaba a irle mejor, también le comenzaría a ir bien a sus empleados. Güey, yo he escuchado cosas así. O sea, cuando eres pasante en ciertos despachos te dicen lo mismo, güey. Eso ya parece... Bueno, ¿cómo se llama eso? La piramidal, la flor de la abundancia. Que luego vamos a hablar de eso, por cierto. Quédense en el canal. Sentencias emblemáticas. Aquí está la página. A pesar de las promesas, el segundo mes la historia se repitió, Andrés. Nuevamente le pagaron a José de Jesús solamente 1 peso de los 5 prometidos. Pero esta vez, harto de tantos abusos acumulados, José de Jesús le dijo a don Gumersindo que se iba a cobrar en especie y que se iba a llevar los costales de maíz que había en la tienda. Don Gumersindo acusó a José de Jesús de antipatriótico y le dijo que lo iba a echar a la leva, aprovechándose de que era un amigo de personas influyentes. José de Jesús aterrorizó ante esa amenaza, pues sabía que la leva significaba ser obligado a ser soldado durante 5 años, con malos tratos y mal alimentado, así que salió huyendo de la tienda a buscar refugio con Brígida Contreras. Qué pinche miedo, ¿no? O sea, que te echen a ser soldado sin pago, sin alimentos, sin nada, por cometer un delito según. Qué horrible, no ha de ser. Ahorita todos quieren ser soldados, pero antes yo creo que nadie quería. Pues vamos a ver más adelante que sí era buena idea ser soldado, pero no era buena idea hacerlo a la fuerza. O sea, sí era. Bueno, pues la leva, me imagino que era ese grupo de soldados que era la basura que decía la gente. Básicamente yo creo, ¿no? Era la parte rural, digamos. Para tratar de calmar las aguas, la señora Brígida Contreras ofreció a don Gumersindo sus servicios de forma gratuita durante 1 año. Recordemos a qué se dedicaba la señora. Esto con tal de que perdonara a José de Jesús. Pero ante la negativa de don Gumersindo, se le ocurrió que José de Jesús podía huir a la Ciudad de México a refugiarse con su prima Simona. Fue así, Andrés, de que en diciembre de 1894, finalmente José de Jesús llegó a la Ciudad de México. Habían pasado ya 3 años desde que había abandonado la finca de su padre. En la Ciudad de México fue recibido por Simona Morales, una mujer de también poco más de 50 años que ejercía el mismo oficio que su prima para sobrevivir, después de que su esposo Federico había resultado lesionado durante la obra de construcción del ferrocarril y había perdido el juicio de indemnización, por culpa de abogados corruptos. Ahí te hablan. No siento.
José de Jesús pasó algunos meses viviendo con Simona y con su marido, constantemente en la búsqueda de nuevos empleos que le permitieran hacerse con dinero. Sin embargo, todas las búsquedas resultaban infructuosas. Así estaba yo, güey, cuando salí de la escuela. Ni un trabajo. Así estamos todos. Con el pasar del tiempo, finalmente llegó una buena oportunidad para José de Jesús. Uno de los clientes de la señora Simona, llamado Heraclio Rodríguez, era cabo en el cuartel de artillería de Tacubaya, y se ofreció a ayudar a ingresar al ejército a José de Jesús. Comenzaría ganando 12 pesos mensuales, pero conforme subiera de rango iría subiendo su sueldo a un buen ritmo. Bueno, eso ya está poquito mejor, Está ¿no? mejor. Pero hay que ver qué más pasa, porque quién sabe si le fue bien también con esa historia que ya se trae. Ya sé. De esta forma, José de Jesús aceptó firmar un contrato de 5 años, pues este era el único contrato que ofrecía el ejército. Ey, nota importante, todavía son 5 años, en Sí, los sí. contratos del ejército. ¿Qué hubo? El enganche. José de Jesús destinaba casi todo su sueldo a la señora Simona, para que ésta pudiera mantener la casa sin tener que seguir prestando sus servicios. Sin embargo, la vida en el ejército no representaba en términos reales, como dice el presidente, una mejora para las circunstancias de José de Jesús. Las condiciones de vida eran inhumanas y para mejorarlas tendría que dedicar casi todos sus recursos económicos. Aunque varias veces pensó en desertar, José de Jesús no se atrevía a hacerlo porque sabía que casi todos los desertores terminaban siendo capturados, atrapados, es lo mismo, y encarcelados. Así transcurrió un año. José de Jesús esperaba un aumento de rango, pero este no llegaba. Así que decidió preguntarle a su amigo Heráclito Rodríguez el por qué no le llegaba el rango. A él le habían prometido que cada año iba a subir, pues. Y tras pasar un año no le había llegado un aumento de rango, así que fue a preguntarle a este tipo. Y este tipo le explica que los rangos se compraban, que tú tenías que dar un dinero para que te subieran de rango. Y apenas que te iba a decir que tenía que hacer el examen. Ya sé. No, pues el examen era pagar 17 pesos, güey. Cantidad que por supuesto José de Jesús no tenía. José de Jesús le pidió ayuda a Heráclito para comprar su rango, pero este le respondió, ojo con lo que le respondió Andrés. Le dijo que él le dijera a Simona que dejara de entregarse de a gratis y que volviera a cobrar para poder pagar por su rango. José de Jesús se ofendió con las insinuaciones de Heráclito, pero en su siguiente día de descanso, ambos acudieron a escondidas a casa de Simona, donde José de Jesús confirmaría que Simona seguía recibiendo hombres en su casa, a pesar de que José de Jesús la mantenía. O sea, este vato literal le mandaba casi todo su dinero, ya para que no tengas que dedicarte a eso. Y la señora aún así siguió dedicándose. O sea, si hubiera tenido los 17 pesos. Sí, si hubiera tenido el dinero, exactamente. Bueno. José de Jesús furioso fue a reclamarle a Simona, y ésta le respondió que solo siguió dedicándose a eso porque quería sacárselo a él de la mente, que se había enamorado de él y que no podía dejar de verlo como hombre. Esa noche José de Jesús tomó a Simona, más como un castigo que como una forma de corresponderle, y le ordenó que siguiera ofreciendo sus servicios, puesto que con sus ganancias se iría comprando sus aumentos de rango. Hasta aquí, esto parece bien telenovela, ¿no? No mames, parece de Televisa de las 8, Ya güey. sé, es de las 10. ¿Sabes? Parece Mujer Casos de la vida real, güey. Sí, güey. Pero Simona aceptó las condiciones y poco a poco José de Jesús fue comprando sus nuevos rangos en el cuartel. En este sitio José de Jesús comenzó a ganarse su fama de fiera, pues no se dejaba de nadie con un rango inferior o igual al suyo. Sin embargo, se seguía sometiendo a los de rango superior porque no quería darles ninguna razón para meterse con él ni para apresarlo de manera injustificada. A pesar, Andrés, de que sí estaba aumentando de sueldo porque aumentaba de rango, cuando subía de rango también subía la mordida, digamos, que tenía que darle a sus superiores, de manera tal que de nuevo él realmente en términos reales no tenía más dinero. Se quedaba sin nada. Se quedaba sin nada, exactamente. Aún le faltaban 5 rangos, 5 niveles para estar al nivel máximo que se podía estar en ese cuartel, pero a José de Jesús se le hacía que era muchísimo tiempo esperar 5 años para llegar a ese rango. Sí, imagínate. Además de que ya está en ese periodo ya no se veía que hubiera nuevas revueltas en contra del gobierno, por lo cual había rumores de que iban a reducir el personal del ejército, particularmente de ese cuartel de Tacubaya donde él estaba. Y nomás falta que particularmente los que subieron de rango hace poco, ¿no? Ya sé.
Es por eso, Andrés, que en julio de 1898, 3 años después de haber ingresado al ejército, José de Jesús salió de licencia del cuartel para nunca más volver. Simona había conseguido que don Longinos, un compadre de ella, le diera refugio y trabajo en el pueblo de Tacuba, y ella se quedaría para darles una falsa pista a los soldados que seguramente irían tras las huellas de José de Jesús. Simona les iba a decir a los soldados que José de Jesús tuvo que volver a Cuerámaro, Guanajuato, a visitar a su padre que estaba enfermo de cólera. Está bien curioso porque esta mentira estaba bien planeada, güey. Resulta que los que desertaban se inventaban eso porque los militares ya ni los buscaban. Porque cuando iban a visitar a sus enfermos de cólera, casi siempre se contagiaban también ellos y se morían. Entonces ya ni buscaron a José de Jesús. Se les hizo así. Sí, exactamente. Fue de esta manera que José de Jesús por fin llegó al barrio de Santa Julia, donde fue recibido por don Longinos y su esposa Inés. Don Longinos era un comerciante y ayudó a José de Jesús a instalar un puesto de sombreros, zarapes y rebozos en el mercado, y diariamente doña Inés le llevaba comida a ambos. Sin embargo, José de Jesús resultó ser muy malo para el comercio, pues se creía todas las mentiras que les decían los compradores para recibir descuentos o de plano para no pagarle las mercancías. Ahí me hablan. Bien inocente el José de Jesús. Ya contemplaba José de Jesús la posibilidad de cambiar de oficio cuando una noche de diciembre de ese mismo año se dirigía de regreso del mercado cargando su mercancía y escuchó a lo lejos un barullo, especialmente los gritos de una mujer, así que se acercó para ver lo que pasaba. Cuando llegó al lugar, observó a un hombre golpeando a una mujer que estaba tirada en el piso. En ese momento José de Jesús soltó sus bultos de mercancía y tomó al hombre por los pelos para arrojarlo al suelo. El hombre que estaba golpeando a la mujer sacó de entre sus ropas un puñal, y en ese momento José de Jesús sacó una bayoneta, que era la única cosa que había decidido conservar de su vida en el cuartel. Tras unos minutos de pelea y forcejeo, finalmente José de Jesús dio muerte al otro hombre con su bayoneta. Esa noche se quedó en casa de Austreberta, que era el nombre de la mujer, curándole las heridas que le había hecho su victimario la noche anterior. A la mañana siguiente, doña Inés llegó al departamento de Austreberta, llevándole el desayuno a José de Jesús, y le hizo saber que el hombre al que había matado era un tal Roberto Maya, a quien tenían por maldito en el barrio de Santa Julia, y nadie se atrevía a meterse con él. Por lo cual ahora José de Jesús era considerado un héroe en el barrio de Santa Julia, y el propio barrio se encargaría de ocultarlo mientras se calmaban las aguas. Y le está cambiando la suerte ya, ¿no? Te digo que está bien novela, güey. Ahorita va a aparecerle una rosa al vato, Ahorita va a aparecer William Levy ahí. José de Jesús pasó un mes escondido en el domicilio de Austreberta. Durante ese tiempo terminaron volviéndose amantes, y ésta le contó el oficio del fallecido Roberto Maya, quien era ladrón que robaba a los ricos en la zona de Chapultepec. Transcurrido ese mes y tomando en cuenta que durante la pelea José de Jesús había perdido todas sus mercancías, decidió hacer caso a los consejos de Austreberta y comenzó a dedicarse a asaltar ricos distraídos. A veces se sentía culpable, pero luego recordaba todos sus intentos por trabajar como un hombre de bien y allí ahogaba la culpa. Mira tú. Híjole, ¿no? Mira tú por dónde le dio. Y si nos están escuchando, trabajen todavía. Sí, no hagan eso, vuelvan a intentarlo. Con las primeras ganancias de su nuevo oficio, José de Jesús cumplió 2 de sus sueños de golpe. Primero se compró un hermoso traje de charro de color negro y después un robusto caballo que a partir de entonces le serviría como transporte. A Austreberta no le gustó su nuevo porte de charro. Ella quería verlo de traje y que le comprara a ella también los últimos vestidos de moda. Sin embargo, José de Jesús no le daba el gusto. Tampoco le cumplió el deseo de mudarse a otro sitio, pues él se sentía muy a gusto en el barrio de Santa Julia, donde no había casi policía. Pero con el tiempo aún así, él ya fue conociendo la ciudad así al dedillo, se movía por todos los barrios y sabía exactamente los sitios donde podía encontrar ricos desprevenidos para privarlos de sus pertenencias. Ante la negativa de José de Jesús por mudarse, Austreberta lo acusó de tener amoríos con doña Inés, la esposa a la que le llevaba comida, y cada vez eran más frecuentes sus escenas de celos. Nuevamente José de Jesús se sentía encerrado al estar con ella y poco a poco fue cayendo en la misma depresión que lo había acompañado durante sus otros encierros, en la hacienda y cuando estuvo en Irapuato. Finalmente Austreberta se dio cuenta de que José de Jesús había dejado de ganar dinero, por lo cual lo abandonó por pobre. Así. Mira qué fácil.
Ya sé, una de esas, ¿no? Y lo peor es que dice de ganar dinero, Sí, de ganar. De ganar. Durante la época que Austraberta lo abandonó, doña Inés se acercó cada vez más a José de Jesús y en determinado momento sí se convirtieron en amantes. Pero fue después. Le gustan mayores. Ya sé. Lleva 3 mayores. Ya sí. lleva 3. Con sus nuevas circunstancias, José de Jesús quería robos más grandes, que realmente le reportaran ganancias para cumplir con sus metas. Sin embargo, por más que buscaba, no conseguía camaradas que le sirvieran como cómplices. Así como yo cuando estoy buscando con quién grabar el podcast. Igual. Ahí me hablan otra vez. No encontraba a nadie que le hiciera segunda. Pues. Una noche, mientras José de Jesús rondaba por la Alameda buscando una víctima, se encontró con Heráclito, que era el cabo que lo había llevado al ejército, el que le había conseguido la chamba. Resulta que este señor también había desertado del ejército. Y ahora también se dedicaba a lo mismo que José de Jesús. También era un ladrón. Sí. Juntos trazaron un plan para robar, ¿dónde crees? En el mismo cuartel en el que habían trabajado durante varios años. Heráclito aún tenía contactos en el interior del cuartel y estas personas le iban a ayudar a ejecutar el golpe. Unos días después, lograron abrir un boquete en uno de los muros del cuartel, el cual estaba prácticamente abandonado porque las fuerzas estaban siendo movilizadas hacia el estado de Sonora. Sin embargo, aunque fue sencillo entrar, realmente adentro no encontraron ni oro ni nada de lo que estaban buscando. No, pues ¿qué iba a hacer ahí el oro, no? Si están igual en condiciones los soldados. Sí, exactamente. O sea, están peor, yo creo. Sí, de hecho se tuvieron que retirar prácticamente sin botín. Solo encontraron en el lugar 3 pistolas y un cuadro de Maximiliano. José de Jesús se quedó con una pistola calibre 44 con cachas de concha y dejó que los demás se repartieran el resto del botín. No había logrado lo que esperaba monetariamente hablando, pero José de Jesús había disfrutado de aquello como una especie de revancha en contra del cuartel. Una buena venganza para él. Sí, así platica que sintió una buena venganza. De hecho, después de eso, él siguió pues robando aquí y allá, conquistando mujeres, por las buenas o por las malas, porque a ver, una de mis fuentes, que justo ahorita se me olvida el nombre, pero les prometo que voy a poner la fuente aquí abajo, es un libro que nos cuenta la historia de este tipo. Pero como que el vato que escribió el libro lo idolatraba, güey, entonces lo pinta como un héroe, como un conquistador, como acá. Pero lo cierto es que todo parece indicar que realmente obligaba a las mujeres a convertirse en sus amantes y en sus cómplices. Y yo que pensaba que tenía buen pedo. Ya se tenía cotorreo el vato. Sí, tenía labia. Porque... De hecho, utilizaba las casas de sus amantes como escondites y ellas mismas les tocaba la tarea de localizar a posibles víctimas, es decirles, ahí va un güey al que puedes robar. Sí. En una ocasión, después de ejecutar un robo con escaso botín también, José de Jesús tuvo que pasar la noche en un albergue de 3 centavos, en los cuales dormían decenas de personas sobre petates en el piso. Recostada al lado de él estaba una niña de unos 13 años, la cual estaba siendo molestada por un hombre que se había acostado al otro lado de ella. Literal, güey, es un cuartote grandote donde se tiraban en el piso con su petate las personas y pagaban 3 centavos por poder estar ahí. En el tiempo de Porfiriato había un chingo de esas porque era donde se solían quedar los empleados de las haciendas cenequeneras. Y pues ahí fue donde pasó esto. No, y sabes que me está como que recordando, ¿no? Que tal vez eso, no sé si alguna vez lo viste, ¿verdad? Yo sí lo vi alguna vez. Que esto también pasa cuando las personas migrantes, por ejemplo, todavía hoy en día, ¿no? Que viven en ese tipo de cuartitos todos como amontonados, ¿no? Sí, todavía ocurre, definitivamente. Eso sí que horrible, la verdad. Pues en ese lugar estaba esta niña de 13 años siendo molestada por un tipo, y cuando el intento de abuso fue más que evidente, José de Jesús empujó violentamente al otro hombre e inmediatamente ambos terminaron de pie en actitud retadora. Sin mucho trámite, así sin hacerla mucho de pedo, José de Jesús le dio un balazo en el pecho al vato y se dispuso a marcharse. La niña, que era víctima del ahora muerto, le pidió a José de Jesús que se la llevara con él y así lo hizo. ¿Y esa niña qué? ¿No tenía papás o qué? Pues vamos a hablar de esa niña. Con el tiempo, Ubelia, la niña, le contó que se encontraba en aquel lugar porque iba huyendo de un boticario que la había encerrado en una especie de sótano y que la torturaba con la finalidad de que ella aceptara sus propuestas sexuales. José de Jesús recordó el sentimiento de liberación que sintió tras vengarse con el cuartel, así que decidió ayudar a Ubelia a que ella misma se vengara del boticario. Juntos acudieron hasta el domicilio de este
y mientras José de Jesús le apuntaba con una pistola, el boticario rogaba por su vida. Durante unos instantes el miedo seguía presente en la cara de Ubelia, pero poco a poco lo fue perdiendo y hasta comenzó a burlarse del boticario. En ese momento comenzaron a escuchar ruidos que venían del sótano donde el boticario había tenido encerrada a Ubelia, por lo cual José de Jesús lo obligó a abrir la puerta y descubrieron que tenía encerrada a otra joven, apenas un par de años mayor que Ubelia. Sin dejar de apuntarle al boticario, José de Jesús le dio la bayoneta a Ubelia para que liberara a la muchacha. Así lo hizo, pero en ese momento José de Jesús se distrajo y el boticario salió corriendo hacia la puerta. Sin embargo, fue la propia muchacha recién liberada la que le quitó la bayoneta a Ubelia y dio muerte al boticario antes de que éste lograra escapar. Y sigue siendo una película. Sí, no, y lo que falta, güey. La chica dijo llamarse Manuela Álvarez y tener 17 años. Contó a José de Jesús que el boticario la había contratado, pero al rechazar sus propuestas de amoríos terminó encerrándola y torturándola al igual que había hecho con Ubelia. Les pidió que la llevaran al barrio de Guerrero, donde ella tenía una hermana, por lo cual juntos subieron al caballo y se fueron los tres a buscar pues a la familia de esta muchacha Manuela Álvarez. Cuando llegaron hasta la vecindad donde les había indicado Manuela que vivía su hermana, un gendarme apareció enfrente de ellos, un policía pues, y al verlo cargando a una muchacha llena de sangre, rápidamente le apuntó con su arma de servicio y le disparó, pero falló el tiro. José de Jesús sabía que si lo agarraban sería su fin, por lo cual inmediatamente sacó su 44 e hizo blanco en la cabeza del gendarme. O sea, le disparó en la cabeza. Pues. Ni lo pensó, yo creo, ¿no? No, literal. Instantes después se escuchó la voz de otro policía, por lo cual José de Jesús montó nuevamente a su caballo y subió a Ubelia con él. Manuela le pidió que se la llevaran, por lo cual también la subió al caballo y sin detenerse huyeron a toda prisa hacia Tacuba, a la casa de doña Inés. En esta casa José de Jesús seguía rentando un cuarto, aunque ya casi nunca iba, pero era de los cuartos que seguía teniendo como escondites aquí y allá. Su refugio. Con el tiempo, ambas muchachas se convirtieron en amantes de José de Jesús, aunque él prefería a Manuela y durante varios años rechazó a Ubelia, por considerar que ella era una niña y que estar con ella lo convertiría a alguien tan vil como lo había sido el boticario. De hecho, al igual que como ocurrió con Simona tiempo atrás, José de Jesús terminó tomando como amante a Ubelia más como castigo que por reciprocidad. Esto debido a que a causa de los constantes rechazos, Ubelia intentó darle celos a José de Jesús. Y su manera de darle celos, güey, fue ir a decirle a otro vato del barrio que José de Jesús la trataba mal, que no hallaba cómo huir de él y así, ¿no? Lo que ella quería era que este vato que se llamaba Macedonio le fuera a reclamar a José de Jesús para que así él se diera cuenta de que había otros hombres viendo a Ubelia, ¿sabes? Sí, que le interesaba a otros. ¿Y en qué terminó eso? Pues que sí, efectivamente Macedonio le fue a reclamar, pero casi mata a José de Jesús. Este tipo tenía una hoz y con la hoz lo iba a matar. Soy la muerte, güey. Sí, no, literal, pues él era trabajador del campo, güey, y la hoz se utiliza pues para cortar la maleza y así. Entonces se lo confronta y lo amenaza con la hoz, literal, así que, o sea, la historia es, digo, yo no sé, no lo vi, ¿verdad? Pero la historia cuenta de que estuvo a centímetros de matar a José de Jesús, pero alcanzó a matarlo a él primero con su bayoneta. Esa bayoneta es compañera de batallas. En la mente de José de Jesús, al igual como había ocurrido con Simona, todo pasó por no hacerlas sus amantes a tiempo. Por lo cual esa misma tarde tomó a Ubelia sobre el zarape de doble vista que le había quitado al cadáver de Macedonio. Oye, hasta aquí ya estoy confundido porque primero, ya ves que una fuente dice, no, sabes que las obligaba y ahora las morras como que quieren obligarlo a él, ¿o qué? ¿Cómo está el show ahí? Sí, está confuso, a ver, no sé a qué atribuirlo, no sé si a un síndrome de Estocolmo, a un encanto que realmente pudiera tener este güey. A ver, buena persona no era, vamos dejando sí. Claro eso, pero no sé si sean licencias creativas que se dejó este tipo, el que escribió el libro, pero sí todo parece indicar que sus amantes sí se encariñaron con él, sí, ¿sabes? Sí lo querían ayudar. De hecho, a lo largo de esta historia todavía no ha pasado nada, güey. Todo lo que hacen por él es impresionante. Aún así, insisto, esto no significa que sea una buena persona. No significa que no las obligaba de algún modo a abuso psicológico, abuso de, no sé, ¿sabes? Sí, pues uno que va a saber no está ahí. Exactamente. Durante todo ese tiempo,
José de Jesús había seguido buscando cómplices que lo ayudaran a lograr golpes más grandes, que realmente le reportaran ganancias. Sin embargo, no había conseguido que nadie le hiciera segunda. Al darse cuenta de esta dificultad, Manuela, la muchacha que habían rescatado del sótano del boticario, se ofreció a ser ella misma la cómplice de su siguiente robo. Al principio José de Jesús se negó, pero tras la insistencia de Manuela, finalmente aceptó. Juntos perforaron una pared que daba a la oficina de correos, donde lograron un botín de más de 100 pesos. A pesar de ser el botín más grande que había obtenido hasta el momento, a José de Jesús esto no le causó el mismo placer que le había producido su venganza en el cuartel militar, por lo cual se prometió a sí mismo que a partir de ese día todos sus golpes serían... Sí, que haría golpes más grandes, pero que iba a comenzar a hacerlo una vez que se hubiera vengado de todos los que se tenía que vengar. No, pues ya es un vengador. Sí, ya era el de Punisher. Sí, ese. Que lo pongan ahí en las películas ahorita. Ya sé, de hecho se integra al MCU. Próximamente. Próximamente. El Tigre de Santa Julia, Civil War. Héroe de México. Captain México. Pasados unos días, María Cabello, otra de sus amantes, una que tenía en Mixcoac, le habló acerca de un tendero miserable que trataba mal a sus empleados y que se aprovechaba de sus clientes. Con ese tendero, José de Jesús se recordó del señor Gumersindo el Manco, ¿te acuerdas? Y decidió que él sería su siguiente venganza. Una noche esperó al tendero en lo oscuro del camino que éste seguía a su casa todos los días con las ganancias de la tienda. José de Jesús le dio un cachazo al tendero y lo despojó de 50 pesos que traía con él. Después lo desnudó y lo dejó abandonado lo más cerca que pudo de la estación de policía. Después huyó del lugar disparando al único farol que tenía la comandancia. O sea, lo dejó cerquita de la estación de policía y le disparó al foco y salió huyendo. Para que no lo vean. Sí, oye, hasta aquí, no, hombre, sigue pareciendo película, tío, porque todos los nombres que van apareciendo... Camila Cabello, digo, no sé cómo dijiste ahorita. Camila Cabello es la que canta, ¿no? Pero ella también. María Cabello, güey. María Cabello, nomás falta que aparezca ahí Tony Stark. ahorita llega. Poco después, alentado por Ubelia, José de Jesús aceptó ayudar a otras personas a ejecutar un robo en una bizcochería. Debido a que... Esa palabra está muy buena. Una panadería, me imagino. Sí. Debido a que el dueño no había pagado a sus empleados y estos querían vengarse. José de Jesús no quería participar porque ya anteriormente había acudido a varios robos que habían resultado infructuosos y eran recomendación de Ubelia. Finalmente se convenció, pero decidió participar solo como vigilante, sin ingresar a la bizcochería. Quizá fue la suerte o quién sabe qué fue. Pero efectivamente el robo nuevamente resultó frustrado y José de Jesús tuvo que huir del lugar, no sin antes disparar en ambas piernas a un policía que lo perseguía. Un mes después, cuando dejó de esconderse en la casa de sus amantes, José de Jesús regresó a Santa Julia, donde se enteró que Ubelia estaba embarazada, y ésta le presentó a Guadalupe Guerrero, quien sería madrina de bautizo de la criatura. Ubelia comenzó a utilizar al aún no nacido como chantaje para que José de Jesús dejara ver a sus otras amantes, y comenzó a dominarlo, no solo en casa sino también en público, jactándose de ser la mujer que había logrado domar al famoso Tigre de Santa Julia, apodo que ella misma le había contado a José de Jesús que le tenían en el pueblo debido a su gran cantidad de amantes. José de Jesús se fue sometiendo cada vez más a Ubelia, hasta que Guadalupe Guerrero, la única mujer con la que Ubelia le dejaba hablar, le acabó ofreciendo que la embarazara a ella también para quitarle a Ubelia el control que ésta ejercía sobre él. Fue de esta manera que se hicieron amantes, y cada vez que Ubelia le negaba el acceso a la habitación, José de Jesús se iba con Guadalupe Guerrero. Al cabo de algún tiempo, Guadalupe Guerrero finalmente estaba también embarazada. José de Jesús volvió a sentirse libre, pero ni siquiera se le hizo saber a Ubelia. Por el contrario, comenzó a planear un nuevo golpe porque ahora tenía que hacerse cargo de 2 hijos y no de uno. Y ahora sí le iba a costar. Sí, ahora sí iba a ocupar la media feria al vato. Ahora sí iba a ocupar 100 pesos al mes. Sí. Fue así que con ayuda de Tranquilino Peña y otros 5 cómplices comenzaron a planear el asalto de la hacienda de los Morales. Vicente Godínez, uno de los cómplices, sería el encargado de brindarles la información sobre el funcionamiento de la hacienda, y así lo hizo. Pero a la hora de la hora se negó a acompañarlos a dar el golpe, por lo cual Tranquilino Peña lo ejecutó a balazos a él
y a Lauro Frías, otro de los cómplices que intentó defenderlo. Esto los mató porque sospechaban de que ya no los quisieron acompañar porque les pusieron dedo, pues. O sea, no se entiende mucho, pero si lo revisas es por eso que los mató. Eran sus cómplices y el mero día dijeron, mejor no los acompañamos. Y fueron a ponerle dedo. Y no, o sea, tranquilino. Uno de los cómplices pensó que los otros dos les habían puesto dedo y que por eso no los iban a acompañar. Ok. Entonces, pues los mató. Fácil, ¿no? Sí, exacto. No pasa nada. Desde ese momento tuvieron que salir huyendo porque los policías rurales escucharon los disparos y los comenzaron a perseguir. Sin embargo, decidieron no cambiar los planes. Así que nada más llegaron a la hacienda, comenzaron a lloverles las balas de los policías rurales. José de Jesús se defendió hasta la última bala, dando muerte a uno de los rurales y a un civil de la hacienda. Finalmente, tras quedarse sin balas, José de Jesús fue capturado por los rurales y trasladado a la comandancia por el asesinato del rural Remigio Aguilar y el civil Leocadio Enríquez. Posteriormente fue trasladado a la cárcel de Belén, donde fue torturado hasta que confesó ser el asesino de Lauro Frías y Vicente Godínez, los dos güeyes a los que había matado el otro. No los mató él, pero lo hicieron mediante torturas que confesara. Sí, eso no pasa ahorita, ¿eh? No, casi no. Como era de esperarse, las condiciones en la cárcel de Belén eran inhumanas. Se les alimentaba con una mezcla de frijoles a la que denominaban rancho y se les obligaba a dormir en petates con chinches, lo cual le produjo a José de Jesús una infección en la piel apenas a los 3 días de estar encarcelado. Sin embargo, para José de Jesús su estancia en la cárcel de Belén era como su paso por la hacienda o por el cuartel, pues también había dormido con chinches y en el piso. Se dedicó a comportarse de forma adecuada con las autoridades, pero a defenderse como una fiera de los otros presos. Pronto ganó la fama de no dejarse de nadie e incluso se ganó también la fama de defensor de los más débiles. Después de 10 meses de prisión, finalmente se comenzó el proceso en su contra. Los delitos que se le atribuían eran los siguientes. En 1900, el asalto a la hacienda de Aragón y lesiones al administrador Guillermo Hierro. En 1901, el asesinato del boticario Arnulfo Rodríguez y del policía Arnulfo Sánchez. En 1902, el asalto al molino de Valdés y a la oficina de correos de La Piedad. En 1903, el asalto de una tienda de abarrotes en Mixcoac y el asesinato de Macedonio Molina, era el amante, no sé si te acuerdas. Sí. En 1904, el asalto a la bizcochería de doña Irene Pacheco y el asesinato del policía Rafael Bejarano. Y en 1905, los asesinatos de Vicente Godínez, Lauro Frías, Leocadio Enríquez y el rural Remigio Aguilar, así como la lesión de otros muchos rurales a los que habían balaceado. Según los datos aportados por ¿quién crees? Por su amante, Ubelia Cisneros. Fue Ubelia la que fue a ponerle dedo de no nomás es esto, también mató a fulanito, fulanito, fulanito y a fulanito. José de Jesús sintió una rabia enorme al enterarse de que era su propia amante la que lo había delatado de todos sus delitos, y juró que iba a encontrar la manera de vengarse de ella, incluso si eso implicaba escapar de la cárcel solamente para vengarse y ser capturado nuevamente. Ay, cabrón, qué coraje le agarró, ¿no? Uy, es que de verdad que a cada rato se quiere vengar ¿no? Te digo que se vengaba mucho. Ya le agregó a su lista. Sí. Sin embargo, las cosas se complicaban para José de Jesús. Una vez que se inició el proceso en su contra, fue cambiado a una celda individual, pero con mayor seguridad, en la cual un gendarme lo vigilaba todo el tiempo. Cuando cumplió 1 año encerrado, José de Jesús comenzó a recibir canastas de comida de parte de Guadalupe Guerrero, y entre las tortillas fue encontrando primero herramientas y luego cuerdas de enequén, hasta que juntó las suficientes para poder hacer un hoyo en la pared y salir de la cárcel con ayuda de la cuerda fabricada con los trozos del enequén unidos. Grande fue la sorpresa de José de Jesús cuando fuera de la cárcel se topó a Guadalupe Guerrero montando un caballo, quien lo estaba esperando para emprender la huida. Por si no te acuerdas quién es Guadalupe Guerrero, es la mamá de su segunda criatura, que todavía no sabemos si es niño o niña, pero es la segunda, ¿no? La que quitó la exclusividad. La que le quitó la exclusividad a Ubelia, exactamente. Guadalupe lo llevó al barrio de Pinto y la sorpresa de José de Jesús aumentó todavía más al encontrarse en el interior de la casa a casi todas sus amantes, de hecho solamente a excepción de Ubelia, y estaba incluyendo a Simona, la
la primer señora que lo recibió en la Ciudad de México, y Austreberta, la que lo había abandonado por pobre. Todas estaban ahí, güey. ¿Qué onda? ¿No se le juntó el ganado? Qué tarado eres. Eso es machista, güey. Disculpen. Quienes habían dejado de ser sus amantes hacía tiempo. Simona y Austreberta. Incluso estaba Brígida Contreras, la primera amante que había conocido en Irapuato, 3 días después de abandonar la casa de sus padres. Oye, ¿lo seguían demasiado? Lo siguieron un chingo, güey. Guadalupe le explicó que Austreberta, la que lo había abandonado por pobre, fue la primera en enterarse de su captura y que ella fue a avisarle a doña Inés, la que les llevaba comida al mercado, ¿te acuerdas? Uh-huh. Otra de las amantes que no se encontraba presente porque debía atender a su marido. Doña Inés le dio aviso a Ubelia y a la propia Guadalupe Guerrero, siendo este el momento en que Ubelia descubrió el embarazo de esta última y decidió denunciar al Tigre de Santa Julia por todos los delitos que le conocía. Por otro lado, el resto de las mujeres se unieron para planificar la fuga de José de Jesús y hasta para hacerse cargo de Guadalupe Guerrero mientras tenía a su hijo. Entre Manuela y Austreberta seguían robando en la Alameda. Brígida y Simona seguían ejerciendo aquel oficio. Y en general, todas aportaban algo para la manutención tanto de Guadalupe como de su criatura. En total, eran 10 mujeres las que participaron en estos acontecimientos. Finalmente, Guadalupe dio a luz, siendo una niña, a la cual entre todas decidieron bautizar como Leonila, que porque con esas madres y ese padre, seguramente sería una fiera. Se pasan de lanza. No, pero no me sorprende porque antes ponían unos nombres. Pues eran otros tiempos, güey, sí. Ahorita le pondrían Scarlett o le pondrían, ¿sabes? Le pondrían Iker acá. Iker. Entre todas, convencieron a José de Jesús de posponer sus deseos de venganza contra Ubelia. En primera instancia, para que dejara pasar unos días de su fuga antes de salir. Además, le comunicaron que su padre, Guadalupe Negrete, había muerto en Caramécuaro, Guanajuato. Esta noticia causó en José de Jesús una sensación de alivio y tranquilidad por sentir que sus venganzas se habían concluido. ¿Y la herencia? La noticia de la muerte de su padre incluso le hizo olvidar sus deseos de venganza contra Ubelia y prefirió comenzar a planear su siguiente golpe como ladrón. Para hacerlo, se dio cuenta de que no podía pedir mejores cómplices que las 10 mujeres que habían ayudado a su fuga. Comenzó a asignar tareas a todas, pero le indicó a Inés Escogido que ella solamente le serviría como espía, y a Guadalupe Guerrero que ella tampoco participaría en los robos debido a que tenía que cuidar a su hija. Pinche machista también el vato. No, tú cuídame la criatura en la casa. Con las demás voy a ir a robar. Es que no la quería que la mataran, imagínate, le tocaba y se quedaba sin papá y sin mamá. Ya sé, güey. De por sí le tocó a él la vida en zarra, imagínate. Ya sé. Inés aceptó sin problema ya que ella tenía a su marido y no podía perderse mucho tiempo de su casa. Sin embargo, Guadalupe no se lo tomó a bien y le reprochó que ella era la que había planificado todo y no era justo que le excluyera. La gota que colmó el vaso de Guadalupe fue que José de Jesús le avisó que se iba a buscar a otras 2 amantes para que la banda siguiera siendo conformada por 10 mujeres, además de aumentar así en 2 el número de casas que tendría regadas por la ciudad para esconderse. O sea, este cabrón todavía, aparte de decirles, Nel, ustedes 2 no me van a ayudar, dijo, pero sí me voy a buscar a otras 2 amantes para que sigan siendo 10. Quería seguir manteniendo ahí el número, oye, pues tenía que ser número par, es de mala suerte. Debido a... ¿Eran 8? Rayos. Tenían que ser de 2 cifras, güey. Si no es de mala suerte. Debido a esto, Guadalupe Guerrero le pidió a Simona que se llevara a escondidas a Leonila a Irapuato, donde debería entregársela a María Guadalupe, hermana de José de Jesús. O sea, a la niña, pues, que se la llevaran al pueblo donde vivían originalmente los hermanos de José de Jesús, los que serían tíos de Leonila. No me acuerdo de la María Guadalupe. No la habíamos mencionado, no, ¿verdad? Pero era una hermana. Bien. Era una hermana de José de Jesús. Pero ella lo que querían era que cuidara pues a la sobrina. Mientras ella lo cuidaba, según esto, Guadalupe Guerrero se iba a reintegrar a la banda. Sin embargo, cuando el Tigre de Santa Julia se enteró de esto, hizo que Simona se regresara, pero a la de ella a Irapuato, a recuperar a Leonila. Y a Guadalupe Guerrero la corrió,
diciéndole que había demostrado no ser capaz de hacerse cargo de su propia hija y que no quería volver a verla, así como ella había intentado impedir que él viera a su hija. Ay, güey, se enojó el tigre de Santa Julia. Y no quiso ir al juicio. Unos días después, Guadalupe Guerrero le mandó decir al tigre de Santa Julia que lo esperaba en su casa, que le había preparado la comida que más le gustaba. José de Jesús tomó el mensaje como una invitación a la reconciliación y de hecho él ya estaba pensando en perdonar a Guadalupe Guerrero, así que acudió a la cita. Era el 28 de mayo de 1906. Guadalupe Guerrero estaba esperando a José de Jesús en la puerta de su casa, y cuando lo vio llegar corrió a la puerta para abrazarlo y se arrodilló frente a él pidiéndole perdón por lo sucedido. José de Jesús aparentó por unos minutos, pero poco después la levantó y la abrazó como si nada hubiera sucedido. Se fueron a la mesa a comer. A José de Jesús le pareció que la comida estaba demasiado picosa, como si con el chile se intentara disimular el sabor de otra cosa. Pero pensó que seguramente Guadalupe Guerrero le había puesto toloache o algo por el estilo a la comida, así que decidió comérsela. Cuando terminó de comer, José de Jesús le dijo a la mujer que iría a orinar a la nopalera, aunque realmente tenía intención de vomitar la comida por no saber lo que le habían puesto en ella. Para cuando llegó a la nopalera, sintió que le iniciaba una fuerte diarrea, así que se dispuso a hacer sus necesidades oculto entre los nopales. Unos instantes después, escuchó unos pasos acercándose, pero no se preocupó puesto que pensaba que era María de Guadalupe. Momentos después, mientras el tigre de Santa Julia seguía en cuclillas en la nopalera haciendo sus necesidades, se dio cuenta de que 4 policías lo estaban rodeando y que no tendría manera de escapar. Los policías llamaron a gritos a sus oficiales, entre ellos al afamado Pancho Chávez, que no sé quién era, pero según el güey era famoso. En cuanto llegó el jefe de policías, José de Jesús le dijo que estaba dado, que no iba a intentar escapar, pero que por favor lo dejaran terminar primero. Los policías lo dejaron terminar y en cuanto se subió los pantalones, lo sujetaron. Al pasar frente a Guadalupe Guerrero, ésta se estaba riendo de él diciendo: ¿quién iba a decir que al tigre de Santa Julia lo iban a agarrar cagando? Ahí está, Paco. Y eso significa la frase: me agarraron como al tigre de Santa Julia. Pero ahí no acaba nuestra historia, pues vamos empezando el capítulo casi. Llevaron al tigre a la cárcel de Belén, pero a finales de esa misma semana lo trasladaron a la penitenciaría del entonces Distrito Federal por temor a que nuevamente escapara de Belén. En esta prisión pasó 2 años antes de que finalmente se iniciara su juicio. La neta, por eso ocupábamos el nuevo sistema, ¿no? 2 años. Bueno. Sí, ya olvídalo, no dije nada. Inmediatez. Solo diré eso y me iré. Durante esos 2 años, José de Jesús observó un comportamiento intachable, y comparado con Belén, la vida en la penitenciaría le pareció casi el paraíso. Durante esos 2 años logró aprender a leer y a escribir, pues sabiendo que sería enjuiciado, quería entender lo mejor posible su caso, y quizá hasta defenderse. El señor Lisiaga, director de la penitenciaría, fue el que le facilitaba los materiales para su aprendizaje, debido al buen comportamiento que mostraba el tigre. Las amantes de José de Jesús lo comenzaron a visitar en la penitenciaría, sin embargo, éste les indicó que dejaran de hacerlo o podrían verse involucradas y ser detenidas también. Pese a las advertencias, las mujeres seguían acudiendo en su visita, hasta que el propio José de Jesús se negó conocerlas más bien, para que no las dejaran pasar. Oye, imagínate, ¿no?, lo que pensaban los guardias. ¿Y este qué? ¿Por qué tiene tantas seguidoras? Son ahorita? Mis primas. Seguidoras ahí en TikTok. Esta es mi hermana, esta es mi prima, esta es mi mamá, güey, porque también la visitaban. Brígida y no sé qué. Es mi abuelita, güey. Sí. Abuelita, chingada madre. Bueno, el 1 de junio de 1908, finalmente se desarrollaron los debates de su juicio. José de Jesús explicó al juez Telésforo Ocampo, te juro que no estoy inventando el nombre. Sí. Así se llamaba el juez. Semáforo Ocampo, algo así. Le dijo al juez que siempre intentó ser un hombre de bien y trabajar honradamente, pero que las circunstancias no se lo permitieron. Comparó su causa con la de los mineros de Cananea sublevados en enero de 1906, con los obreros textiles de Puebla y de Tlaxcala rebelados a finales de 1906,
y con los huelguistas del Río Blanco, masacrados en los primeros meses de 1907. Todos esos casos que probablemente toquemos después en sentencias emblemáticas. Al compararse con ellos, se ganó la ovación de la sala, que lo aclamó como a Chucho el Roto. ¿Conoces a Chucho el Roto? No me suena, la verdad. Te vas a matar. ¿Por qué? ¿No está grabando? Ok. ¿No conoces a Chucho el Roto? No conozco a Chucho. Pues es otro personaje del cual probablemente volvamos a hablar en sentencias emblemáticas. O más bien hablemos en algún momento en sentencias emblemáticas. Asimismo, Andrés alegó que siempre mató en defensa propia y cuestionó la ley que se hacía de la vista gorda ante los duelos de los ricos y condenaba en cambio la legítima defensa de los pobres. Sin embargo, al terminar su intervención, el MP exclamó: si tuviera 5 vidas, 5 penas de muerte pediría para José de Jesús Negrete Medina, alias el Tigre de Santa Julia, por sus innumerables crímenes y atrocidades que lo convierten en el enemigo público número 1. El jurado popular duró 12 días y su sentencia fue la pena de muerte para José de Jesús Negrete Medina, alias el Tigre de Santa Julia, a ejecutarse 72 horas más tarde. La sentencia fue dictada por el licenciado Telésforo A. Ocampo, el 12 de junio de 1908. Sin embargo, el defensor del Tigre de Santa Julia, el licenciado Carlos Balina, logró aplazarla a través de la apelación. A pesar de ello, ya en 1909, la cuarta sala del Tribunal Superior de Justicia confirmó la sentencia en todas sus partes. En ese momento, José de Jesús decidió cambiar su defensa, quedando esta a cargo del licenciado Justo San Pedro, ay, qué nombre, quien interpuso un amparo, pero que le fue negado por el segundo juez de distrito. Después solicitó la revisión del amparo, la cual fue llevada a la Suprema Corte de Justicia, donde se confirmaría el fallo el 3 de julio de 1910. O sea, como quiera, güey, entre amparo, revisiones, recursos y todo, ya llevaba 2 años más de vida de los que iba a tener. Sí, ya, de perdiz, ¿no? Ya, la Sí, libró. Exacto. Como último recurso, el licenciado San Pedro solicitó un indulto presidencial, el cual le fue negado por don Porfirio Díaz el 20 de diciembre de 1910, apenas 5 meses antes de renunciar a la presidencia. El mismo 20 de diciembre se le notificó la sentencia definitiva a José de Jesús, quien manifestó estar conforme con ella cuando se le preguntaron, pero que se negó a firmar la notificación, argumentando que eso no era justicia, que si querían echarle 1000 años, se los echaran, pero que no tenían derecho a matarle. Sostuvo que él no era tan malo y terrible como lo pintaban los periódicos, y que era pura fama que se le había creado. Ok. A las 5 de la tarde del día 21 de diciembre, finalmente condujeron a José de Jesús a la cárcel de Belén, donde se llevaría a cabo su ejecución al día siguiente. A las 6:20 del mismo día, José de Jesús entró a la capilla donde pasaría su última noche con los condenados a muerte. Más tarde, fueron a preguntarle sus últimos deseos. Pidió para esa noche papel y tinta para escribir. Si iba a morir, tendría que dejar todo en orden. Y para la mañana siguiente, solicitó un traje nuevo de charro color negro y todo lo necesario para bañarse y afeitarse. Todo se lo concedieron por instrucciones del alcalde Wilfrano Vázquez, quien personalmente le regaló el traje de charro solicitado, aunque le cambiaron la navaja de afeitar por una maquinita desechable de Gillette, para que pudiera afeitarse ya que las navajas estaban prohibidas. Por la noche fue a visitarlo a la capilla el padre Villalain, y quiso convencerlo de que se reconciliara con Dios y con la religión católica. Las frases unciosas del sacerdote fueron atentamente escuchadas por el tigre, pero su contestación siempre fue la misma: ¿confesarme? ¿Para qué? Si Dios me quiere perdonar, igual será que llegue con mis pecados o sin ellos. Qué fuerte, el vato tenía... O sea, hablaba chido, ¿no? Traía frases domingueras. Su defensor, a pocas horas del cumplimiento de la sentencia, aún realizó afanosas gestiones para alargar la vida de José de Jesús y para lograr el cambio de su pena. Su último ruego fue ante doña Carmelita Romero Rubio de Díaz, la primera dama, pero ni ahí encontró misericordia. Desalentado, no le quedó más que ir a ver a José de Jesús para informarle que todo se había perdido. Fue hasta entonces cuando José de Jesús decidió escribir su testamento. Al terminar, se acostó a dormir para estar fresco. Su último sueño se prolongó 4 horas solamente.
¿A poco sí tenía algo para dejar en el testamento, no? Pues, Imagínate. no sé qué habrá dejado, pero me imagino que dio instrucciones para que sus hijos no quedaran desprotegidos. Acuérdate que tenía 2, ¿sabes? Pues, ya, pero el otro, ¿quién sabe qué? Como una era Leonila y el otro... Uno era Leonila y el otro era varoncito, pero no me acuerdo el nombre. Debí anotar ese dato. Pantro. Thunder. Sí, entendí la referencia. Sí. José de Jesús abrió los ojos sobresaltado, como si se le hubiera hecho tarde para asistir a una cita con el dentista, güey. Con el destino, güey. Chingado, tan bonita frase y digo el dentista. En fin. Saltó de la cama y salió con que su baño ya estaba preparado. Lo tomó, se vistió con su traje de charro negro, se afeitó y se peinó. No sé si en ese orden, yo me hubiera afeitado primero, pero cada quien. Desayunó con apetito su plato de barbacoa, preparado por doña Paz Roqueñi de Miranda, quien se había hecho el propósito de auxiliar a los reos y especialmente a los desventurados niños que tenían la desgracia de nacer en la cárcel, por lo que todos los presos con afecto la llamaban la madrina. Lo mismo en la cárcel de Belén que en la penitenciaría y en la correccional. José de Jesús, cuando ella había ido a ver qué se le ofrecía, le encargó que le cocinara una barbacoa. Así su deseo fue cumplido esa mañana y le correspondió comiendo con gran apetito. Pinche vato, ojalá que me maten porque me den barbacoa. Al concluir le sirvieron una copa de vino y le dieron un habano que le mandaría el gobernador del Distrito Federal, el señor Landa y Escandón. Sin concluir el puro, se puso de pie y salió al patio en medio de la escolta. Caminó seguro hasta el jardín. Lo condujeron hasta el muro y ahí lo dejaron solo frente al cuadro de fusilamiento. El oficial quiso vendarle los ojos, pero él no lo permitió y le explicó sonriendo: «Me sobra el valor para contemplar de frente a la muerte». Ey, ya deberían hacerlo poetas. Te digo que traía unas frases que no mames. O sea. Mahatma Gandhi. A partir de ese momento se hizo silencio y durante un par de minutos solo se escuchaba la voz del sacerdote pidiendo por el alma del condenado. La voz del oficial dando las órdenes del caso apagó la voz del sacerdote. Con tono marcial gritó entre pausas breves: «Preparen, apunten». En ese momento José de Jesús abrió un poco el compás que formaba sus piernas y con el habano en la boca exclamó: «Adiós a todos». Se oyó la orden de fuego en ese mismo instante y los gendarmes hicieron una descarga desigual, como si algunos de los soldados no quisieran que fuera su bala la primera en impactar al sentenciado quitándole la vida. De los 5 disparos que se hicieron, solo 2 hicieron blanco en el cuerpo del tigre de Santa Julia. Los otros 3 se fallaron. José de Jesús se encogió llevándose las manos al pecho, giró hacia la derecha y se desplomó. Cayó de espaldas cuán largo era y enseguida la sangre le brotó a borbotones por las heridas del pecho, la boca y la nariz. Luego se estremeció por las sacudidas de agonía y dejó escapar ronquidos y estertores, o sea, ruidos, guturales. Los médicos legistas se le acercaron y después de inspeccionar las lesiones indicaron que era necesario darle el tiro de gracia. El oficial en jefe se acercó al cuerpo, sacó su revólver y con tranquilidad le apuntó a la cabeza. A escaso medio metro de distancia, falló el tiro. Con la mano libre preparó nuevamente su arma y volvió a jalar el gatillo. El segundo disparo hizo blanco en el cuello y la bala le rompió la columna vertebral. Los ojos de José de Jesús siguieron el movimiento del cañón. Estaba vivo todavía. Un tercer disparo se escuchó y la bala por fin penetró por la sien izquierda destrozando esa parte del cráneo. Así, José de Jesús Negrete Medina, el tigre de Santa Julia, murió el 21 de diciembre de 1910, cuando apenas contaba con la edad de 37 años. Y lo dijiste de broma, güey, pero ¿te acuerdas que pidió unas hojas y lápiz para escribir? Pues dejó un poema o una canción, no tenemos claro qué era. Un corrido. Porque, pues no, o sea, no tiene música, o sea, literal es el papel. Se les voy a dejar en la página de internet, que por cierto ya es www.sentenciasemblemáticas.com, ya no está Bernardo Sócrates. Ahí va a estar la fuente de todo lo que les estoy contando, principalmente del libro, que odio no acordarme del nombre porque mucha información la saqué de ahí y no quiero que sea plagio, pero se las voy a poner aquí abajo del video de YouTube y en la fuente, en la página sentenciasemblemáticas.com. Y Andrés, pues esta es la historia del famoso tigre de Santa Julia. ¿Qué te pareció? No, hombre, que no me pareció, imagínate, tan
tantas aventuras que vivió este cuate, ¿no? Tanta suerte que también tuvo, porque de repente dice uno, no, pues no tuvo nada de suerte cuando nació, pero ya después no lo agarraban. Güey, hacen series de tantas cosas de este cabrón, deberían hacer una serie. Y no te narré todo, evidentemente, no te puedo contar toda su vida porque tenía que llegar a este punto de la sentencia. Se me hace muy interesante porque fue una pena de muerte en México. Una pena de muerte por fusilamiento en la cual se recurrió al amparo, a la revisión de la sentencia de amparo. Qué loco, e incluso se intentó el indulto en tiempos de Porfirio Díaz. O sea, esta historia tiene absolutamente todo y ocurrió en México. Y es famosa por esta frase. A ver, el Tigre de Santa Julia es muy famoso porque lo agarraron cagando, literal. Sí. Pero la historia es muy buena. O sea, está buenísima. Yo creo que está mejor que el guión de como dice el dicho. Te mamaste. Pues sí, algún capítulo de La Rosa de Guadalupe sí les ganamos. Sí, de perder una buena serie sí sale. Y pues sería todo, Andrés. Gracias por escucharnos, por suscribirse al canal. Síganse suscribiendo, sigan reproduciendo los videos, nos ayuda mucho. Sé que no les sale publicidad de nuestros videos, no ganamos dinero con esto, pero nos encanta ver que les estén gustando nuestros videos. Déjenos sus comentarios y si quieren recomendarnos algún caso, también con confianza. No les prometo que revisemos ese caso, porque si no hay mucha información para sacar el episodio, pues no lo podemos hacer. Pero si encontramos información suficiente, les traemos sus casos favoritos. Y Andrés, un gusto que me acompañes de nuevo. Espero verte aquí la próxima semana con otro episodio más sobre... Yo creo que vamos a traer un caso de otro país para no abusar de las historias mexicanas. Ok, sí, porque todavía quedan varias, creo, ¿eh? Sí, hay varias por ahí. Parece que no, pero... Sí, interesantes. Deberían darle like y compartir. Sí, deberían, la neta. Recuerden que nos pueden escuchar en Spotify, Apple Podcast, iTunes, Google Podcast, en donde quieran, búsquenos y seguro salimos. Y si no, www.sentenciasemblemáticas.com y ahí van a encontrar todos los enlaces donde nos pueden escuchar de manera gratuita. Suscríbete, dale like, dale seguir o como te deje darle la plataforma en la que nos estás escuchando. Y aquí nos vemos la próxima semana con otro caso real, otro juicio famoso o otra sentencia curiosa que nos demuestra que la realidad siempre supera la ficción. Adiós. Bye.